Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. En 15 años, los estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de cigarrillos electrónicos pasaron de no tener certeza sobre sus efectos negativos a no dudar que son perjudiciales. Su recomendación es prohibirlos o al menos regular su uso. Aquí en México su consumo está prohibido desde el 2008, pero no su importación, que se prohibió hace unas semanas por un decreto presidencial. Pero esto inhibirá o no su consumo o incrementará un mercado negro. Veamos el contexto. En enero pasado, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía sobre los cigarrillos electrónicos y vaporizadores. El documento apunta que son perjudiciales para la salud y deben ser regulados para interrumpir la promoción y aceptación de estos productos y reducir así los riesgos potenciales para la salud de los usuarios y no usuarios. El pasado 19 de febrero, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial que prohíbe la importación de cigarrillos electrónicos o cualquier sistema electrónico de administración de nicotina en México, aunque desde 2008 la Ley General para el Control del Tabaco prohibió su comercio. El decreto presidencial homologó esta disposición con la Ley General de Impuestos de Importación y de Exportación. En su forma más común, estos cigarrillos no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que vaporizan una solución que puede contener, además de nicotina, sustancias químicas, algunas consideradas tóxicas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, más de 5 millones de mexicanos usaron alguna vez un cigarrillo electrónico y casi 1 millón lo seguían utilizando. De ellos, 160,000 eran adolescentes que aún los utilizaban. Esta semana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó una solicitud de amparo para mantener la venta de cigarrillos electrónicos, con lo que se mantiene vigente la prohibición de la importación y venta de estos productos. Punto y contrapunto. Bueno, un poco la nota ya repetía lo que ya discutíamos aquí, lo de las sustancias tóxicas y demás, y una precisión que me hizo Adriana: no está prohibido el consumo, lo que está prohibido es la comercialización, ¿no? Pero bueno, ¿cómo regular entonces, o no regular o prohibir? Que es un poco la discusión también que se está dando con el tema de marihuana, pero en el tema de estos cigarrillos electrónicos, ¿cuál es la mejor regulación para ti? Ahora, a mí me gustaría, para empezar, a hacer eco lo que decía la diputada. Ningún esquema prohibicionista ha funcionado para ningún tipo de producto nunca. Necesitamos regular, porque si no el consumo va a ir al mercado negro. Y ahí es cuando suceden las tragedias, tanto porque existen productos que no están regulados, que no están sujetos a ningún tipo de regla, como son parte del crimen organizado de una u otra forma. Entran al mundo ilegal, inmediatamente son capturados por este tipo de organizaciones. Lo que se necesita hacer es, en efecto, como decía la diputada, una regulación efectiva que evite que lo consuman menores, que no se haga publicidad a menores, que no haya sabores, quizá que no se pueda consumir adentro. Ahí sí, yo tenía la opinión contraria, pero la eminencia es el doctor y coincido con él en ese caso, pero no podemos entrar a yo creo, a una visión prohibicionista, igual que con la marihuana, y ya lo hemos visto incluso con el alcohol hace 100 años, nunca funciona una política punitiva y prohibicionista, ¿no? Entonces, simplemente una regulación que asegure los derechos de los consumidores, que asegure los derechos de los que no son consumidores, como bien decías, pero que cree un mercado donde se pueda garantizar la calidad de los productos. Adriana, ¿la mejor regulación posible o la mejor prohibición? No, yo soy a favor de la regulación. En realidad sí creo que una regulación es el camino adecuado. Las regulaciones incluyen esquemas de prohibición de ciertas cosas, ¿no? Saborizantes, colores, sabores, espacios de consumo, espacios de venta, etcétera, ¿no? Entonces, yo también estoy a favor de una regulación incluso más estricta que los productos de tabaco, porque el potencial daño de estos dispositivos es mayor que el de un producto de tabaco, ¿no? Entonces, yo sí creo que una regulación como la que se está ahorita discutiendo en el Congreso, que ya está presentada, pues tiene muchos espacios de mejora, ¿no? Sobre todo en la calidad de los productos, qué tipo de productos puede haber o no. Y sobre todo hay que considerar que cuando hablamos de una regulación efectiva que excluya a los menores de la posibilidad de consumir estos productos, pues tenemos que voltear y ver la circunstancia en la que estamos, ¿no? El alcohol está regulado de forma que los menores no puedan acceder a él y no sucede, ¿no? El tabaco convencional está regulado para que los menores no puedan acceder a él y sucede. Entonces también creo que hay que considerar las capacidades que tenemos como país, nuestras autoridades, al momento de proponer una regulación para en realidad lograr los objetivos, ¿no? Claro. Doctor, la mejor regulación, a ver. Esto se tiene que regular y se tiene que regular de manera estricta. Yo estoy de acuerdo con eso. Y lo que sucede además es que hay que tener cuidado con el término prohibición, porque a la gente le ofende, sobre todo en esta época. Cuando uno escucha lo van a prohibir, la gente siente
que le están quitando la oportunidad de algo que tiene beneficios. Entonces, no hay que engañarse con eso. Esto no tiene beneficios realmente. Y muchas veces la gente, los legisladores, las organizaciones civiles, caemos fácilmente en decir se prohíbe o no, porque a la sociedad le cuesta trabajo mantenerse en el punto medio. Es más fácil irse del 0 al 100, hace calor o hace frío, pero el término medio cuesta trabajo. Y desde el punto de vista legislativo es algo muy complicado. Y esto se ha hecho muy complicado porque se dice que hay que regularlo, y hay que regularlo, pero que no incluya a menores. Veamos la publicidad, veamos de qué están forrados todos estos viales que contienen nicotina. Digo, hay sabor a Gansito, sabor a Oreo. O sea, esto está dirigido a niños, esto está dirigido a menores. Entonces ya está eso. Entonces, ¿de qué manera poder regular eso? ¿De qué manera restringir eso? Por eso la tarea es muy complicada, se tiene que hacer, pero no es nada más se permite o no se permite. Esto requiere un análisis profundo y requiere ver cómo se saca todo esto. No nada más se aprobó o no se aprobó, igual que con la marihuana. No es tan simple, porque en un momento querían, por ejemplo, aprobar la marihuana en cualquiera de sus presentaciones y con vapeadores ya se ha visto que resulta contraproducente. Entonces, si hay que regularlo, hay que ver la mejor forma y hay que estar conscientes de que ya la sociedad está entrampada con una serie de goles que la industria tabacalera ya le metió, con una penetración desde el punto de vista mercadológico que va a costar mucho trabajo, y esto es parte del enorme reto que tiene el legislador para que realmente esto se pueda limpiar. A ver, y al mismo tiempo, si uno vuelve a ver el mapa de la regulación de estos productos en el mundo, pues ve que toda Europa está regulado, Estados Unidos está regulado, Japón está regulado, y hay como un inmenso subcontinente en América Latina, desde México hasta Brasil, en donde hay Colombia, me decían que en Colombia no hay regulación, entonces han aprovechado también la ausencia de la prohibición para poder poner los productos en el mercado, ¿no? O sea, América Latina va también a regular este tema. Sí. ¿Cuál es la mejor, comparando lo que hay en Europa, lo que hay en Estados Unidos, lo que hay en Japón, lo que tú estás proponiendo, qué es lo que recoge de esa experiencia internacional? Pues yo estoy muy contenta de que esta mesa coincidimos y justamente incluye estas características, en estas características que se han mencionado en esta mesa. A mí me da mucho gusto que haya consenso respecto a la necesidad de regular. Que fue un cambio, porque pasaron del otro. Ya está rebasada incluso la discusión en muchos países del mundo, bien lo has dicho ya, el caso concreto, Europa y particularmente Inglaterra. En ese sentido creemos que debe de reunir estas características, ¿no? La de regular, por supuesto, insisto, su producción, distribución y su uso, prohibir los sabores, porque sí coincido en eso, en que puede ser atractivo para los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, que ese es el objetivo, proteger el derecho, el interés superior de los niños, de las niñas. A ver, pero aquí una pregunta, ¿y hay vodka con sabores también? Pues habría que también discutir de ese tema. Es justamente lo que decía Adriana, ¿no? Como en otros Hasta casos. De sabor tamarindo pero está prohibido el vodka con sabores para los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, sí tenemos que ser muy específicos y las características que se han planteado en esta mesa son justamente las que reúne esta iniciativa. Prohibir en espacios libres 100% de humo. Hay una discusión, es cierto, de que sí el vapor afecta o no afecta a terceros, pero yo creo que es muy importante proteger el derecho, pero no hay duda que exactamente, afecta. pero o sea, no hay por qué poner en riesgo la salud del otro que no está consumiendo. En ese sentido, nuestra iniciativa dice hay que prohibirlo en espacios 100% Sí ha habido un cambio cultural en este país, ¿no? Desde hace 15 años que uno iba a un restaurante y todo el mundo fumaba o en los antros. Ahora como que otra vez ya se relajó la normatividad aquí en la Ciudad de México y vas a los antros y están fumando. Pero la verdad es que sí ha cambiado por lo menos entre la gente. Yo sí noto, por lo menos la gente más joven, que ya rechaza el tabaco o ya está oliendo que huelen mal, porque en efecto se queda en la ropa, se queda en el tabaco, se queda en el pelo y demás, ¿no? Y Genaro, hay algo muy importante en esto de la regulación, y cito Inglaterra porque son los que en primer lugar levantaron la mano considerando a los dispositivos electrónicos, a los sistemas electrónicos, como la principal amenaza para el control del tabaquismo que se ha logrado en muchos sitios. Precisamente por esta relajación, por usarlo en público, por volver a ver el fumar como algo normal. Entonces, es una de las cosas que hay que ver, porque realmente en muchos lugares hasta los mismos meseros creen que eso no es problema. Entonces, hay que ver todos esos aspectos. Por eso la regulación es compleja y por eso en algunos aspectos se incluye ciertas prohibiciones. Esto de limitar, esto de que no se puedan vender estos sistemas, estos dispositivos, pues es como vender pistolas. Dicen, no, pero es que no tiene balas. Pero digo, ¿una pistola para qué si no es para usarla con balas? Lo mismo esto.
Todo esto se tiene que ver cuál es la mejor forma y yo creo que no hay prisa, hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que ser dinámicos, pero no se tiene, como sucede y he estado en esas discusiones de la marihuana, que llegar a una conclusión definitiva en muy poco tiempo, porque el tema es muy complejo. ¿Qué contestas, Jorge? A ver, más allá de la regulación, lo cual a mí me interesaría mucho ver, y es justo el caso del Reino Unido, que usted mencionó, yo tenía la información contraria, es la política pública que venga del Estado. En el Reino Unido sí hay una política pública de reemplazar el uso del cigarrillo por este tipo de productos. Incluso la meta para 2022 es llevar la incidencia de tabaco al 10%. La principal herramienta de política ¿Ahorita pública... en cuánto está? Está en 14.7%. 14 puntos, a bajarlo casi 5 puntos. Había bajado de 20 al 14.7 y la quieren llevar al 10. Pero bajó sin esto, ¿eh? Eso es no, aparte. pero gran parte es por esto, según el Ministerio de Salud del Reino Unido. Y acaba de salir el informe actualizado de England Health. Sí, claro que sí. Parte del engaño es decir que no haya tabaco. La nicotina es tabaco. Bueno, que no haya el consumo de cigarrillos de combustión. Entonces, una política pública que busque reducir estos daños precisamente se recibió en el Reino Unido y en Japón por un tema de salud pública y de finanzas públicas, porque el cigarrillo en su modalidad de combustión se vuelven estas 45,000 muertes que mencionaba la diputada y empiezan a presentar para estos países desarrollados con poblaciones mayores un costo al erario público importantísimo. Entonces, ¿cuál va a ser la política pública desde el sector salud para reducir el consumo de tabaco y si nos vamos a apoyar en este tipo de herramientas? Yo tiendo a pensar que Japón y el Reino Unido hacen bastante bien su política pública. Suelen salirles las cosas bien a esos dos países. Otras partes, como los estados conservadores de Estados Unidos, suelen hacer su política pública bastante mal. A mí me gustaría más que siguiéramos un ejemplo como Japón o el Reino Unido. Doctor, ¿qué le contestas? Hay un aspecto estadístico muy importante. Los números en relación a la mortalidad secundaria al cigarro son básicamente, la mayor parte de la gente se muere después de 20, 25 años de haber fumado, 30 años. Aquí todavía no hay suficientes años. No se puede decir que esto va a reducir la mortalidad, todavía no tenemos esos datos. Y la aumentó en gente joven que está utilizando algo que los pulmones están diseñados fisiológicamente para recibir oxígeno, inclusive muy pocos medicamentos por vía inhalada, porque inclusive los medicamentos hacen daño. Entonces, esto es parte de lo que no sabemos. Muchos inferimos que va a ser grave, pero no se puede afirmar que estamos sustituyendo algo que va a causar menos muertes, porque la mayor parte de las muertes secundarias al tabaco es en gente que ha fumado más de 25 años. Y esto tiene, digamos, el apogeo empezó hace menos de 10. Diputada, ¿qué sigue en la discusión legislativa? Estos foros están ahorita. ¿Ya hay algún anteproyecto? ¿Ya se va a discutir en comisiones? ¿Cuándo se va a pleno? ¿Cómo va? Están presentadas 7 iniciativas en la Cámara de Diputados por diferentes grupos parlamentarios en diferentes sentidos. Ya están turnadas a la Comisión de Salud en lo particular, y el acuerdo que hemos hecho es la realización de estos foros, de estos espacios de escucha, de parlamento abierto, donde se pueda escuchar todas las voces, se puedan atender la información, las propuestas, las ideas. Tiempo, así como no hay un límite como tal. No hay un límite como tal, pero sí creemos que es un tema que debe debatirse y que debe resolverse pronto. Yo creo que hay consensos muy esenciales como los que se han planteado en esta mesa, no quiero redundar, pero sí creo que la urgencia de poder regular estos dispositivos sí es importante en nuestro país, porque ahí está, insisto, un mercado que va a responder y donde el Estado, nosotros como legisladores, debemos de cumplir con nuestra responsabilidad de regular. Frente a la realidad, para eso se reforman las leyes, para actualizarse frente a la realidad, y la realidad nos está dando en la cara. Y último comentario antes de irnos rapidísimo, como sociedad civil, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que ser más responsables que lo que estamos siendo todos, ¿no? Compararnos con Inglaterra o Japón, pues no tenemos muchas de las circunstancias que Inglaterra y Japón sí tienen. En el tema de control de tabaco, ellos tienen políticas completas para productos convencionales, espacios libres, publicidad, etcétera, que en México no tenemos. Creo que valdría la pena que volteáramos un poco más a América Latina, quienes nos parecemos en varias circunstancias, y que tenemos que Brasil los tiene prohibidos, Panamá los tiene prohibidos, Argentina los tiene prohibidos, ¿no? Bajo esta circunstancia de necesitamos contener y cerrar una puerta a algo que no sabemos cómo está funcionando, en lo que arreglamos el espacio adecuado para poderlos recibir. Pues vénganse pronto para seguir esta discusión, porque se va a alargar seguramente en Cámara de Diputados y luego a ver cómo se va en el Senado también, pero bienvenidos siempre para este espacio. Rapidísimo, doctor. Algo en relación a Japón, y esto que decía Adriana, que es muy importante compararnos. En Japón, por ejemplo, no se puede fumar en la calle, pero no se puede fumar en la calle no porque haga daño al que va junto,
sino porque como en Japón hay enorme seguridad, los niños chiquitos de 6 años se van a la escuela solos. Sí. Y entonces lo que están haciendo es proteger a los niños que pasen junto a un fumador para que no los queme. Pero si hay lugares designados para fumar. No, sí, por eso, pero horribles, este tema de no poder ir fumando en la banqueta es para que no quemen a los niños. Claro. Entonces, hay aspectos regulatorios generales que son muy distintos a México. Bueno, pues los invitamos pronto para que sigamos con esta discusión de cómo regular el tema de los cigarrillos electrónicos en México. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos con la paparrucha de esta noche. No te vayas.